todo para mí. Les voy a leer un versículo antes de orar de la Nueva Versión Internacional, Deuteronomio 6, 6 al 7, que dice: Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Señor, te damos gracias por este día. Padre Santo, yo te pido que hoy seas tú hablando, Padre amado. Somos solo instrumentos en tus manos, Padre. Pero si tú, Señor, en tu misericordia nos usas, sabemos que tu palabra corre, Padre Santo, y sabemos que tu palabra traerá refrigerio, traerá paz, traerá luz, Padre amado, porque en cada momento tú nos formas y tú nos enseñas. Hoy entrego este tiempo, Padre Santo, este cierre de la iglesia infantil, Padre amado, con las maestras que hemos trabajado, Señor, con los niños. Que todo lo que hoy se haga sea para tu honra y para tu gloria, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos vamos a poner modo niños, no sé qué tanto se vea, porque hoy estamos en la clausura de la iglesia infantil. Entonces, sí. Les voy a hacer una pregunta, a ver si ustedes recuerdan a estos siguientes personajes. ¿Sí los recuerdan? Los papás, ¿no? Estoy hablando de los papás. ¿Quiénes son? No sé quién era, pero era como de los antiguos. Ay, de Flash antiguo. Bueno, sí. Ahora les voy a preguntar si ustedes recuerdan quién es el protagonista. Dale la primera para. ¿Quién recuerda el nombre de ese protagonista? Siguiente. Ella, ¿quién se acuerda? ¿Se acuerdan? Yo le dije, ya se me olvidó. Bueno, resulta que estamos en época de Navidad, ¿cierto? Y esos eran protagonistas de historias, de superhéroes, ¿no? Que aún hoy en día nuestros hijos ven. Y aún hoy en día, pues ahorita los han reformado su historia. Pero en la Navidad, ¿cuál es el protagonista? ¿Quién es el protagonista? Perdón. Jesús es el protagonista, ¿cierto? De nuestra Navidad. Sigue. ¿Y el protagonista de esta historia, quién es? Jesús, ¿cierto? Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes saben qué es un protagonista? Sí. Pues, según Wikipedia, el protagonista es como el personaje principal de una historia y es quien tiene la mayor presentación en una es el que tiene la mayor participación dentro de esa historia. Es el protagonista. Entonces yo les voy a pedir un favor a cada uno quienes se animan a leer unos versículos. Dorian, si quieres, me buscas por favor Malaquías 4:6, así lo más rápido. Hebreos 12:7, ¿quién busca Giovanni, por favor, Hebreos 12:7. ¿Sigue? Salmo 103, ok, Marlene, 103:13. El siguiente, primera de Juan 3:1. El siguiente, Proverbios 3:11. Listo. Proverbios 3:11 al 12. Juan 1:12. Listo. Juan 1:12. Juan 1:18. Allá el hermano. Perfecto. Y Salmo 27:10. Listo. Entonces, ¿ya los buscaron? ¿Quién lo lee? Lee primero el Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vayamos atendiendo a lo que están diciendo estos versículos porque tienen una razón de ser. Siguiente. Hebreos 12:7.
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Salmo 103. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Primera de Juan 3:1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Proverbios. Ser interactiva esta frente entre todos. Proverbios 3:11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Y fue Juan 1:18. ¿Quién sigue? Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Salmo 27. Salmo 27. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Bueno, si estamos hablando de protagonistas, ¿quién es el protagonista de esos versículos que acabamos de leer? Dios Padre, ¿cierto? Él es el protagonista, el principal protagonista, el verdadero. ¿Qué diferencia vemos entre las primeras historias de Superman, Mujer Maravilla, y bueno, tantos más que pronto cada uno recordará de su infancia, con la que crecieron? Con este protagonista, ¿qué diferencia creen que hay? Es una ilusión. Los primeros. Los primeros son como una ilusión, ¿cierto? Quieren reflejar algo que realmente no es. ¿Y quién es Dios? Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Más real que la misma realidad que nos rodea, ¿cierto? La realidad espiritual es mucho más fuerte y realmente abarca mucho más que la realidad que nuestros ojos ven. Pues yo les quiero hacer una pregunta. ¿Será que sus hijos tienen historias que contar? Muchas. De hecho, yo creo que cada uno de nosotros tenemos historias que contar. Si pudiéramos como escribir en un libro nuestras historias, serían, mejor dicho, una cantidad de libros, porque todos hemos pasado por muchas situaciones. Hablándolo inclusive en lo natural, muchas situaciones: estudio, el colegio, la casa, matrimonio, en la vida espiritual mucho más, ¿cierto? Porque tenemos un mayor crecimiento. Nuestros hijos, aunque sean chiquitos, también tienen sus historias, ¿cierto? Y se podría escribir una historia tal vez de fantasía para ellos, pero también historias reales. Cuando uno escucha a los chiquitos, en medio de lo que ellos entienden, ellos perciben mucho más de lo que nosotros muchas veces creemos. Y muchos chiquitos pensamos que pueden tener una historia chiquita, pero han tenido que pasar muchas situaciones muy difíciles, ¿cierto? Y tendrían una historia muchísimo, o sea, muy, muy grande para escribir, que a veces lo pasamos desapercibido. Yo les quiero hacer una pregunta a los papás, y es: ¿quién es el protagonista de sus vidas? ¿Quién es el que dirige sus vidas? Dios, Papás. el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. A veces nosotros necesitamos quien nos dirija, ¿cierto? Y ahora una pregunta de pronto un poquito más fuerte. ¿Quién es el protagonista de la historia de la vida de sus hijos? Los papás. Los papás. ¿Ustedes creen que los protagonistas de la vida de sus hijos deben ser los papás? Es Dios. Y ahí es donde a veces encontramos la dificultad, ¿cierto? Y es una pregunta un tanto retadora o complicada, porque pues obviamente yo soy mamá y mi esposo con 3 hijos, y uno siempre quiere ser como el que les dirige. Pues obviamente estamos haciendo un papel de dirección porque Dios nos lo dio, ¿cierto? Con las
sabiduría de Dios. Con la sabiduría de Dios. Solo lo sabe exactamente. Porque hay un problema, si nosotros no entendemos que Dios es el que dirige primero nuestras vidas como padres y luego dirige la vida de nuestros hijos, estamos en graves problemas. En graves problemas porque nosotros nos equivocamos. Nosotros fallamos, o acá hay alguien que puede decir que siempre ha dado una corrección acertada. Yo nunca me equivoco cuando de pronto educo a mi hijo. A veces fallamos, ¿cierto? A veces nos gana la emoción y reflejamos como el mal genio o el estrés, o si llegamos cansados de la casa, del trabajo, llegamos a casa y encontramos pues un desorden, resulta que entonces regañamos a nuestro hijo, de pronto con una justa causa, pero de una mala manera, ¿cierto? Pero fallamos porque somos humanos, ¿cierto? Eso nos pasa. Y aún así Dios tiene misericordia, porque Dios todo lo usa para bien. ¿Por qué? Porque Dios es el protagonista de la vida de sus hijos, así como lo es de las nuestras. Si nosotros comprendemos realmente esta verdad, eso nos va a aliviar muchísimo las cargas como padres. Y yo quiero invitarlos a que leamos Romanos 8:14. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si verdaderamente somos hijos de Dios, pues ¿quién nos debe dirigir? El Espíritu Santo, ¿cierto? Él es el que debe dirigir nuestra vida, Él tiene que ser quien dirija nuestra vida. Ahí es donde realmente le estamos dando ese protagonismo de Él en nuestra vida. Hablando en este momento solo nosotros como padres. Debemos a un dado momento a nuestros hijos. Porque nosotros necesitamos dirección. Yo siempre he tenido un sentido de la orientación bien desafortunado. Pues dicen que las mujeres somos como medio ubicadas, pero no es cierto, he visto mujeres muy bien enfocadas, pero de media vuelta no sé dónde queda el norte, dónde queda el sur. Y cuando yo entré recién a la universidad, para mí fue un trauma porque yo siempre fui muy cuidada. A mí no me enseñaron a coger cosas, no me enseñaron nada de eso. Y me quedé sola porque mi mamá murió. Fue un cambio de estar tan protegida a tener que enfrentar el mundo casi sola. Mi papá empezó a viajar pues, por cuestiones de trabajo y yo me pegaba unas perdidas recién entré a la universidad. Entonces, a los únicos que tenía era mi papá y mi hermano. Y en esa época, pues yo no tenía celular, o el que tenía celular tenía mucha plata para poder tener un celular. Entonces, ese sufrimiento busca un teléfono público. No sé dónde estaba. ¿Qué número ves? ¿Qué ves? Que no sé qué. Por lo general, si iba para el norte, estaba yendo para el sur. Entonces, es bien complicado el tema. Por eso papá se enseña a sus hijos a coger bus y hacer vueltas porque es importante. Pero aún en esos momentos, estando sola, realmente nunca estuve sola. Siempre él estuvo ahí. Y es algo que yo tengo que agradecer a mis papás porque ellos me formaron en esa realidad. Hay una verdad fundamental que mi papá desde chiquita me enseñó y es algo que marcó mi camino y mi vida. Y pues uno de chiquito a veces como que no le ve la seriedad de las cosas. No sé por qué estábamos hablando de una circunstancia, algo pasó, no sé. Entonces me decía, es que tú siempre tienes que pedirle a Dios que Él dirija tus pasos. Entonces yo en burla, ¿no? Yo tenía por ahí como 9, 10 años. Dije, ay, entonces hasta para ver si camino no me entierro un alfiler, entonces debo decir que el Señor me guía. Y Él me miró a los ojos y me dijo, aún para caminar y mirar si no vas a pisar un alfiler. Pero me lo dijo de tal manera que entró a mi corazón. De ahí la importancia de las palabras que nosotros como padres decimos a nuestros hijos, porque eso los va a acompañar toda la vida. El Señor fortalece y el Señor da el soporte a sus palabras como padres. De ahí la importancia de qué es lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo, en qué estoy basando mis palabras. Aquí todos los que estamos reunidos pues creemos en el Señor y creemos en su palabra. Y sabemos que Él nos ha dado su palabra como guía. Entonces la tenemos. Y aún podemos fallar, seguramente lo haremos. Porque muchas veces yo he tenido que pedir perdón a mis hijos, a mi esposo, ellos a nosotros. Es importante hacerlo, ¿cierto? Porque pues no los tenemos pues todo perfectamente calculado y todo pues controlado, no. Pero aún eso Dios lo usa. ¿Para qué? Para Él mostrarse como el protagonista de nuestra vida y de la vida de nuestros hijos.
Hay un término que hace poquito escuché, y es el concepto de padres helicópteros. ¿Alguno lo escuchó? Padres helicópteros. Pero es un concepto muy chistoso que hoy hace poco en una capacitación y nos habla de esos padres de ahora que quieren anticiparse al camino de sus hijos. Quieren anticiparse para evitarles toda clase de sufrimientos, para evitarles cualquier angustia, y quieren estar ahí. Entonces se les quedó la lucha, yo corro y le llevo la lucha a mi hijo, porque me pasaba, ¿sí? Pero me pasaba, entonces corro a llevarle la luchera a mis hijos. O no sé, tantas situaciones de salud que a veces se nos salen de control, pero nosotros queremos anticiparnos para evitarles situaciones. Pero esto está causando un problema. O sea, esto es un concepto que salió no de la nada, sino un concepto que ha salido pues, en los estudios que hacen las universidades. Antes eran los padres huérfanos, o los hijos huérfanos, perdón, que eran de padres que están vivos pero nunca están en casa. Ahora se ha volteado al concepto de padres helicópteros. Ha habido una conciencia de estar presente en la vida de los hijos, pero ya de una manera en que satura, de una manera que no los permite vivir. Entonces, ¿qué pasa con esos niños? O se vuelven inconscientes de su realidad, los hace incompetentes ante situaciones, no saben qué hacer, cómo defenderse, porque resulta que ya no tengo mamá y papá que me defiendan y que me ayuden y que me saquen de ese problema. O lo que hacemos es que los volvemos altivos, orgullosos, porque el mundo de ellos son ellos mismos, todo gira alrededor de ellos. Dios no quiere que formemos esos hijos, Dios quiere que formemos unos hijos valientes, unos hijos que son soldados, ¿cierto? Para una batalla espiritual que se está librando, porque estamos en una época difícil, estamos en una época de mucho bombardeo. Ya acá a los niños no les podemos tapar los ojos, no vean, mijito, no, ya hasta las propagandas, si usted ve una valla, todo se muestra tal cual. Entonces los hijos tienen que tener un criterio suficiente para poder decir, esto no me sirve, esto no me conviene. Ya no es como antes, que no, después de las 8 de la noche, entonces no ve televisión porque no es para los niños. Ahora, cualquier hora, en las noticias, ¿cierto? Todo está expuesto, todo está ahí. Y si nosotros como padres nos volvemos estos papás helicópteros, que queremos evitarles, que queremos que no sufran, que no, resulta que estamos haciendo algo y le estamos quitando el protagonismo a Dios. Y no estamos dejando que Él también se manifieste a ellos, porque Él se manifiesta a ellos. Él no necesita de nosotros para mostrarles su amor, su misericordia, ¿cierto? Él es suficiente. Y Él nos ha dado a nosotros un regalo, nuestros hijos son un regalo. Son un regalo que le devolvemos a Él, porque son esas tareas que le mandamos, ¿cierto? Y con responsabilidad tenemos que obrar. De ahí la importancia de no volvernos a esos padres helicópteros, sino entender quién es el protagonista central en la vida de Él. Y hubo un personaje que entendió muy bien este concepto. Busquemos, por favor, Mateo 3:11. Mateo 3:11. Juan el Bautista. Él entendía muy bien el concepto de quién debe ser el protagonista. Y en Mateo 3:11 dice, aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle sus sandalias. Lo tenía tan claro que él prefirió disminuir para que Jesús creciera. En Juan 3:30 dice, para que Él crezca y yo disminuya. Padres, permítanse dejar que sea el Señor quien tome el control de la vida de sus hijos. Permítanle que Él sea el protagonista de su vida. No le roben el protagonismo a Dios, por más buenas intenciones que tengamos, porque obviamente tenemos las buenas intenciones de cuidar a nuestros hijos, de hacerlo bien, ¿cierto? Pero saturamos tanto nuestro papel de padres que olvidamos que hay un padre por encima de nosotros, de nuestros hijos, y que si Dios ha caminado con nosotros todo el tiempo, pues yo desde pequeña he caminado con el Señor y así ha sido, Él nunca me ha fallado. Yo he fallado muchas veces porque pues soy humana y todavía estoy creciendo. De pronto otros han venido más tarde, ¿cierto? Pero en ese momento Dios se convirtió en su Padre y Dios los ha amado. Pues igual el Señor, Él sigue siendo el protagonista. Y eso a veces es duro para nosotros como padres, a veces es duro soltar como ese
esa necesidad de protección que tenemos sobre nuestros hijos. Y no es tampoco que entonces me voy al otro extremo, entonces ya les dejé de poner atención. No, es encontrar ese equilibrio en el Señor, ese equilibrio en el que yo hago mi papel como papá, pero estoy dejando que el Señor sea el Señor, que Él sea el protagonista. Y hay unas acciones que tiene el Espíritu Santo, que es, por ejemplo, guiar, pues son acciones que se pueden recoger a lo largo de la palabra, que es conducir, que es educar, impulsar, regir, mover, traer, llevar, ejercitar. Hay muchos verbos más que ustedes podrían identificar en lo que el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y veo ahorita que dice el tiempo del Espíritu Santo. Y creo que también como padres es el tiempo de dejar que el Espíritu Santo dirija la vida de nuestros hijos. Amén, amén. Porque puede que lo hagamos bien y puede que lo hagamos de corazón y seguramente podremos levantar buenos hijos. Pero si es el Espíritu Santo el que toma el protagonismo, créanme que van a ser hijos que van a transformar el mundo. Van a ser hijos que van a sobresalir. A mí me impresionó esta semana que estábamos ensayando con los chiquitos y pues ahorita los verán. Pero yo decía, es increíble cómo en 4 días que pudimos ensayar, porque el tiempo es complicado para papás, para ellos, para todos, y pudieron sacar algo tan bonito, pues para mí era hermoso. Y seguramente para ustedes también va a ser bello verlos acá. Y seguramente si alguien lo ve con los ojos naturales dirán, no es el show de Missy, por ejemplo, no, pero es el show de nuestra iglesia, es la presentación de nuestros hijos, ¿cierto? Que se esforzaron y están dispuestos y preocupados y lo sacaron, no sé cómo, pero lo sacaron. O sea, era una cosa de nosotros aterrados porque es la gracia del Señor. Y ahí es donde yo veo que el Espíritu Santo que nos dirige a nosotros, definitivamente dirige a nuestros hijos. Amén. Si nosotros podemos decirle sí al Señor, podremos permitir que también Él sea el protagonista de la vida de nuestros hijos. Y dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Y en principio hablábamos del primer versículo que hablé, que nuestras palabras deben estar todo el tiempo acompañando a nuestros hijos frente a lo que la palabra del Señor nos enseña. Esta es una palabra que tiene que ser una realidad para ellos. Y es difícil, pero tenemos que comprender que si Dios no nos ayuda en este proceso, vamos a perder muchos de esos dones y esos talentos que Dios les ha dejado. Y la misericordia de Dios hoy es que podemos descansar en Él. Es que podemos decirle sí al Señor para que nuestros hijos le digan sí al Señor. No sí a nosotros. No solamente sí a nosotros. Obviamente hay un proceso de obediencia y un proceso que tenemos que hacer como papás. Pero la realidad de ellos es decirles sí a Dios. No dejarlos como en esa cajita de cristal volando y nosotros solucionándoles todo, haciéndoles todo, cuando son ellos los que tienen que también aprender a conocer ese Dios proveedor. Que si quieren su regalo, ¿cierto? Bueno, ora al Señor porque es Dios tu proveedor. Por lo tanto, yo no puedo, ¿cierto? No tengo como los recursos. Pero tenemos que enseñarles a descansar en el Señor. Ahora con nuestros hijos esto ha sido una lucha también porque pues ya nuestro hijo mayor se graduó y entró a la universidad. Entonces es un cambio, no solamente a nivel económico, que es bien pesado, pero además es un cambio de estar como resguardados en su casa, con su iglesia, con las actividades de jóvenes, este año que estuvieron en casa estudiando, y de repente tienen que salir a enfrentarse con una realidad. ¿Cuál es el descanso? Que siempre hemos hablado la palabra del Señor y siempre se las hemos inculcado y no les hemos tapado los ojos de la realidad que, ¿cierto? Ya de aquí para adelante depende de ellos, ¿cierto? Porque llega un momento en que nosotros la placa 3CA945 y la IJW397 del carro, que si lo pueden mover. Vuelvo y repito, 3CA945 IJW397. Bueno, como padres nos va, bueno, si está hablando de ellos que ya salen a un mundo
en el que ellos tienen que enfrentar y tienen que saber decir no, tienen que saber decir sí, donde ya están decidiendo ellos por sí mismos cuál va a ser su camino. Ellos no van a poder estar todo el tiempo, mamá, ¿qué hago? Mira qué tal. No, ya ellos van a empezar a decidir porque ya no estamos bajo control, ¿cierto? Y como padres queremos controlar lo incontrolable, solucionar lo que no se puede solucionar. Nos estresamos, nos angustiamos, lloramos porque queremos hacerlo todo bien. Y resulta que le estamos robando el protagonismo al Señor. Esta mañana el Señor me recordó un versículo que no está ahí. Y es un poco fuerte, pero las palabras del Señor son dadas con amor y es por algo que Él nos da. Y es en Mateo 10:37, que dice, esa es la Reina Valera: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y es duro, porque tengo que aprender a no amar más a mis hijos que a Dios mismo. Y nuestros hijos tienen que aprender que no me pueden amar más a mí, sino a Dios. Porque yo faltaré en algún momento, papá faltará en algún momento. A mí me pasó, a muchos nos ha pasado. De pronto nos faltó mamá o nos faltó papá en algún momento. Pero si Dios es nuestro verdadero afecto y nuestro corazón realmente está puesto en Él, Él nunca va a fallar, Él nunca va a faltar. Y papás, podemos estar tranquilos que si en algún momento por alguna situación no estamos, Dios sí está. Y los hijos deben saber, deben saber que si papá y mamá por alguna situación no pueden estar, Dios está ahí, siempre Él va a estar. Y Él va a solucionar todo muchísimo mejor que lo que nosotros lo hacemos. Permitamos que realmente sea el Señor de nosotros que decidamos esto, permitamos que nuestros hijos sean los que decidan y digan, sí, yo quiero seguir al Señor. No porque me traen a la iglesia y porque yo canto y porque yo hablo, ya somos, pues que de nuestros hijos ya son de Dios. Solo Dios conoce nuestros corazones, solo Él los ama. Pero permitamos que con nuestro ejemplo esto sea así. Amén. Porque como decían en algún momento, donde lo leí, que por estudios que han hecho, que un hijo que no lee, por más que el papá le diga, lea, si no ve al papá leyendo, él no va a leer. Y es lo mismo. Si en nuestras vidas no estamos entregándole el control a Dios, ellos no van a saber cómo hacer. Si ellos no nos ven orando, pues ¿qué les vamos a pedir a ellos que oren si no nos ven a nosotros? Si nosotros no les estamos enseñando palabras que nosotros realmente podamos creer, si estamos en muchas dificultades, porque los vamos a tener, los hemos tenido, y no tenemos esa fe o esa palabra de fe y de confianza, cuando el Señor nos habla que Él es nuestro proveedor, y estamos todos estresados y todos mal geniados, y los pobres paganinis son los niños, entonces ellos dicen, pero ¿cómo así? Dicen que yo creo aquí, pero resulta que en la realidad yo estoy viendo otra cosa. ¿A qué le van a hacer caso los otros? Porque ellos son sensibles, ellos saben y ellos sienten, todos lo saben. Y créanme que es un privilegio poder decir que en su momento ellos van a ser soporte para nosotros. Y lo digo porque así ha sido para mí, y estoy segura para muchos de los papás que ya sus hijos han venido creciendo, inclusive chiquitos. A mí me pasó algo muy particular. Hace unos 2-3 años yo tuve unos de esos desiertos que nadie quisiera pasar, donde a mí la palabra como que no me entraba, la oración no me salía. Desiertos que uno no quisiera volver a pasar, pero que a veces son importantes pasarlos para valorar muchas cosas. Y yo en mi ignorancia, yo estaba haciendo planes para irme, ¿no? Entonces yo me iba a ir a España, yo me iba a ir a Panamá, yo tenía conocimientos, voy a trabajar y voy a salir adelante y voy a llevar a mis hijos y vamos. Ese era mi plan, yo decía, lo voy a hacer, y lo estaba haciendo, pero el Señor tenía sus planes, Él siempre lo hace perfecto. Y de la nada mi hijo, Alejandro es el más chiquito, hace 2 años, él tenía 9 años, 10 años, entonces yo le dije, bueno, voy a salir, y yo ahorita vengo. Él nunca me había, Dios, hablando otra vez de él, me miró y me dijo, pero tú vas a volver, ¿cierto, mamá? Cuando él me dijo eso, yo, Dios mío, o sea, eso fue como un cachetado al espíritu fuerte. Y yo dije, sí. Y a partir de ahí empezó un proceso de restauración donde mis hijos
eran los que me fortalecían, eran los que me ayudaban. Yo estaba enfrentando muchas situaciones físicas, todavía estoy saliendo de esto. Y saber que ellos tenían como esa paciencia para soportarme ciertos momentos, la paciencia de enfrentar situaciones, de arreglar la casa porque yo no podía, de salir a hacer sus cosas porque yo no podía hacerlo, tanto a nivel físico, a nivel espiritual, emocional. Yo estaba muy baja, muy baja, un año muy fuerte. Y yo digo hoy que esos años que yo sacrifiqué, porque yo estuve con ellos todo el tiempo, empezaron a dar su fruto para mí misma, y fueron un refugio para mí, y fueron refrigerio para mí. Y obviamente tenemos muchas fallas, nos equivocamos mucho, nos estamos pidiendo perdón muchas veces, pero cuando está el amor del Señor, Él todo lo vuelve para bien. Y esa es la palabra y la convicción que Él nos da, que Él todo lo vuelve para bien. Dejemos pues que de verdad nuestros hijos tomen la decisión de decirle sí al Señor y que Él sea el protagonista de nuestras vidas. No nos robemos ese papel, no nos robemos porque les estamos robando a ellos. A nosotros mismos nos estamos robando el fruto de esos dones, esos talentos que Él ha puesto en ellos. Y aprendamos a descansar en el Señor. Es difícil, yo digo, Señor, vamos a ir para la universidad en lo humano, ¿no? Pero el Señor abrió las puertas donde Él quería, la carrera que Él quería. Y yo digo, pues Señor, pues ese encuentro, porque si nos ponemos a pensar si puedo o no puedo, no hago nada, no lo haría. Yo digo, no hagamos nada porque eso está muy difícil, no hay plata, no hay tiempo, no hay tantos obstáculos que se presentan en la vida, escasez de recursos, de muchos, recurso de tiempo, recurso de dinero, recurso emocional, muchas cosas que a veces nos faltan, pero Dios es nuestro proveedor y Él está en control siempre, siempre, y no perdamos eso de vista, papás, y que realmente podamos darle ese descanso a nuestros hijos, que ellos también encuentren ese refugio en el Señor. La oportunidad que tú nos has dado hoy de escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás en control, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que tú los amas más que nosotros mismos, Señor. Que tú moriste en la cruz por nuestros hijos. Revélanos esa cruz tuya, Señor, lo que tú hiciste en la cruz para ellos y para nosotros. A veces es difícil, Señor, para nosotros descansar y entregarte la vida y los sueños de nuestros hijos. Queremos hacerlo todo bien, pero a veces te dejamos de lado, Señor. Y a veces nos vemos tan limitados, tan apretados en las situaciones que decimos, ¿qué hacemos? ¿Para dónde cogemos, Señor? ¿Qué es lo que le conviene a mi hijo, a mi hija? Y hablo así, no lo hago esto, no lo hago, y esas son situaciones y decisiones tal vez chiquitas, a veces grandes, pero a veces nos encontramos como en una disyuntiva, Señor, y olvidamos que el que primero debemos buscar es a ti, es tu dirección, y llevar a nuestros hijos a que ellos busquen de ti, que ellos realmente busquen esa dirección y ese refugio en ti. Desde pequeños, Señor, ellos escuchan, ellos entienden, ellos ven. Padre, ayúdanos a ser verdaderamente ese ejemplo, ese motor, Padre amado, para que ellos pongan sus vidas en tus manos, Señor, que tú seas realmente ese protagonista en ellos. Gracias, Padre amado, por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias porque aún en nuestras fallas y nuestras equivocaciones, tú aún ahí tomas el control, Señor, y todo lo transformas para bien, porque es una promesa tuya, Señor. Todo ayuda para bien, Señor, a los que conforme a tu propósito han sido llamados, Señor. Y nosotros hemos sido llamados con un propósito, y el principal propósito es ser luz, Señor, ser luz en este mundo, que nuestros hijos realmente sean esas saetas que salen, Padre amado, para honrar tu nombre, para glorificar tu nombre. No nosotros, Señor, porque nosotros no tenemos nada, todo ha provenido de ti, todo proviene de ti, y toda la honra y toda la gloria te la debemos es a ti, Señor. Gracias, amado Señor, y entrego en tus manos, Señor, a cada papá que hoy está aquí. Tantas cargas y tantas luchas que llevamos, Señor, las entregamos en tus manos, Señor. Todas nuestras dudas, a veces, Señor, nuestra incredulidad, Padre, pero hoy te pido un don especial de fe para cada papá, tantas decisiones que tal vez tienen que enfrentar para el nuevo año. Sé tú, Padre Santo, trayendo la paz de saber que las decisiones están guardadas y protegidas por ti,
que eres tú quien cuida su camino, así como has cuidado el nuestro, Señor. En tu santo nombre hemos orado, Señor Jesús. Amén.